Y a presentar pantalla. Bien, están visualizando la pantalla en estos momentos. ¿Me confirman? Sí, ya. Sí, gracias. Muy amable. Y vamos en equipos, en plantas, ¿no? Las eléctricas. Lo hemos visto hasta acá. ¿Es correcto? ¿Se acuerdan? Ya habían quedado estas preguntas allí para responder. Y eso era lo que quería que me compartieran. Si tuvieron dudas o hicieron alguna tarea del taller que se hizo. Entonces, hay formas de que se necesita y cómo escogerlo. ¿Listo? Básicamente, ¿qué se necesita? ¿Cuánto tiempo debe quedar funcionando todo el sistema eléctrico después de que se va la energía? Porque estas plantas se utilizan para sistemas de emergencia o de respaldo. Entonces, necesitamos saber, a eso se le llama la autonomía. La autonomía de la planta es qué tanto tiempo se puede hacer cargo de todas las cargas eléctricas, la iluminación, los ascensores, todo lo, el sistema de respaldo, de emergencia, ya puede ser todo el sistema total, o puede ser una parte. Por ejemplo, lo que decía ahorita, pueden ser solamente los ascensores, las luces de emergencia y, bueno, otra carga, eh, eh, la de cámaras, es una muy, digámoslo así, crucial, importante, no sé, no trata de que no se le vayan la energía en las cámaras, en los ascensores o en las partes neurálgicas, ¿no? Ni la iluminación ni la energía. Bien, correcto, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Qué es autonomía? Y es uno de las variables que hay que tener en cuenta a la hora de elegir una planta. Lo mismo, ¿qué zonas debe continuar con iluminación básica? ¿Y quién dimensiona exactamente este grupo electrógeno? Esto también se le llama grupo electrógeno. A una planta de diésel, a gasolina también pueden ser, pero la mayoría de veces la vamos a encontrar diésel. ¿Listo? Entonces, los generadores y los motores, pues son máquinas que son muy parecidas, prácticamente que son iguales, simplemente se ponen a funcionar de forma inversa y, por lo tanto, un motor, no lo olvide, puede llegar a ser generador de energía, no consumidor, en el caso del motor, o un generador puede llegar a ser y a comportarse como un motor, sin tener que variar la máquina prácticamente en nada. ¿Listo? O no eléctricamente, de pronto mecánicamente sí, colocándole algo al eje, habrá que hacer algunos cambios, pero en sí, usted, a una máquina que compró como un motor, se te puede comportar como un generador. Esto lo utilizaban mucho en la energía que le daban a fincas donde tienen caídas de agua, utilizaban mucho esa clase de dinamos, y cogían un motor, simplemente acoplaban unas cucharas al eje y hacían mover el rotor y por lo tanto un motor se convertía en generador. No sé si me hago entender, vamos a continuar y a pasar rápido eso. Entonces, no debe tener en cuenta la corriente de arranque, es 3 veces la corriente nominal o hasta 6 veces, también puede llegar a ser. Eso varía mucho por el tipo de motor. ¿Listo? ¿Y qué quiere decir la corriente de arranque? Pues, para yo mover una carga, cualquier carga, muchachos, eso es física, ¿sí? Si alguien quiere mover esta carga, eh, para empezar el movimiento, ¿cierto? Para sacarla de su empuje, porque digamos que esto es una masa, pues tiene una fuerza de gravedad hacia abajo y tiene una fuerza propia del peso, ¿no? Del peso, la masa.
Y para vencer esta inercia, se necesita hasta 6 o 7 veces la corriente de arranque, ¿listo? Es decir, usted tiene que hacer mucho, la máquina tiene que hacer mucha más fuerza en los primeros milisegundos después de que es energizada para poder vencer la inercia de su propio peso y del peso que tenga acoplado, porque esos motores casi siempre llevan un peso acoplado. ¿Listo? En el caso de los ascensores, ¿cuál es el equipo que mueve los ascensores? ¿Alguno tiene idea? ¿Tiene idea de cómo se mueve un ascensor? ¿A base de qué? A base de algunos engranajes con unos cables bien resistentes, con motores de bastante caballaje. Motores, ¿sí? Puede ser un motor grande, un solo motor, pueden ser dos motores, puede que haya uno de respaldo, ¿sí? Pero pues los que he visto yo son un solo motor para un solo ascensor. Bien, entonces, miren que a la final lo importante de un ascensor no es el cajón, ¿cierto? No es lo que nosotros vemos ahí que se mueve, esa es la carga. Eso, prácticamente esa es la carga. Y el motor, ¿sí?, es lo verdaderamente importante. Entonces, un ascensor, la instalación de un ascensor viene siendo en gran parte y en gran inversión económica lo que vale la instalación eléctrica de ese motor y todos los accesorios eléctricos. Y Correcto. importante ver y tener en cuenta que la potencia de un motor casi siempre se expresa en caballos de fuerza. Así como se expresa la de los carros, ¿listo? La potencia de un carro se expresa en caballos de fuerza. Voy a utilizar, discúlpenme en un momento, aquí tengo una herramienta y la voy a utilizar porque me está molestando la del PowerPoint. Entonces, esta pizarra, a ver cómo nos va. Compartir con alguien que tiene acceso, sí, todo. Persona tiene, sí, bien. Entonces, para seguir, y ahorita que la necesite, la utilizo. Bien, eso, para que lo tengan en cuenta, no quiero que ahorita se pongan a descifrarlo, pero simplemente, y de hecho me parece algo también muy simple, hay solamente prácticamente dos formas principales de conectar esos motores. ¿Listo? En forma Y, se le llama esta, donde ustedes ven que es un motor trifásico, tiene tres líneas, ¿verdad? L1, L2 y L3. No como los de la casa que llega una línea y un neutro. En este caso no existe el neutro. Aquí tenemos tres líneas. Son motores, suelen ser motores de gran potencia y siempre serán esos motores trifásicos. ¿Sí? Siempre no. Prácticamente que en la industria no se va a ver un motor monofásico de una potencia de 20 o 30, 40 caballos de fuerza. Jamás. Ni siquiera de 3 o 4 caballos. Porque no es eficiente, es bastante ineficiente y es muy costoso. Es mucho menos costoso hacerlo de esta manera. Esta conexión entonces la llamamos en Y o también se le llama conexión estrella. Bien. Tiene la forma de una estrella. Obviamente, a esta conexión que tiene la forma de triángulo, ahí viene cómo le llaman. Conexión triángulo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que que la tensión o el voltaje de la conexión en Y puede ser muy diferente a la conexión en delta
y de acuerdo a eso, nosotros vamos a tener menores o mayores corrientes de arranque. ¿Listo? Y de hecho, cuando llegue su tiempo, hay una conexión de arranque para arrancar motores, porque ellos no se arrancan hundiendo un botón o cerrando un switch. Ellos arrancan con un control eléctrico que tiene que ver con arranque estrella triángulo. Entonces, hacer estas dos conexiones las puede uno hacer automáticamente para que el motor, como en conexión triángulo, tiene más fuerza, pero por lo tanto va con arranque muy alta. Podemos hacer primero la conexión en estrella, donde vamos a tener menor fuerza, pero también menor corriente de arranque. Entonces, por los primeros 2-3 segundos, uno puede arrancar un motor en conexión estrella, teniendo sus bobinas en estrella, y pasarla a triángulo automáticamente, para que tenga mejor rendimiento en la fuerza que va a hacer ese motor. Se le pueda sacar más fuerza. A la final, nosotros necesitamos aprovechar y la eficiencia del motor se mide por eso. Bien, ¿hay alguna pregunta? Aquí volvemos y repasamos lo que es un circuito de fuerza y un circuito de mando que ustedes tenían que hacer precisamente, prácticamente es, aquí estaba la tarea solucionada. ¿Listo? Porque aquí estaban los dibujos. Y era explicarlos, por lo menos las partes, averiguar cada símbolo de estos qué parte representaba, que es también muy sencillo de averiguarlo. Hay que investigar un poco y cuando uno investiga, aprende. Bien. O quedaban con alguna duda y la podíamos solucionar en esta clase. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que hay que escoger, que hay que tener en cuenta la iluminación para escoger una planta. ¿Listo? Que esa planta, la capacidad de esa planta y la configuración son parte de un proyecto eléctrico, mecánico y de obra civil. O sea, no solamente es hacer los cálculos eléctricos, sino que también hay que hacer cálculos mecánicos y cálculos civiles. Bien, entonces, son proyectos que principalmente son eléctricos, pues también llevan otras disciplinas a tener en cuenta. ¿Listo? Con cumplir normativas legales, también hay que tenerlo en cuenta a la hora de mencionarlos. Ruido, estas plantas hacen ruido, emiten gases, ¿sí? Y requisitos eléctricos que hay que cumplir. Hay que tener en cuenta dónde serán instalados los equipos, bajo techo, intemperie, sobre el nivel del mar, ambientes polvorientos, etc. Para sí mismo saberlo escoger. Porque en la venta de estos equipos, hay equipos que son para intemperie, para ambientes polvorientos, para ambientes explosivos, con un bajo nivel de ruido, y estos equipos pueden llegar a cumplir el mismo propósito que otro mucho más económico y son más caros precisamente por todos los requisitos que cumplen. Bien. Pero requiere la norma y de hecho el cliente. Bien, aquí no me voy a meter con este ejercicio, se lo vamos a ver más adelante cuando operemos, pero sí lo vamos a tener en cuenta para un taller. ¿Listo? Una pregunta, Ingen. Es calcular o el grupo electrógeno para alimentar estas cargas. Un ascensor que consume 15 kilovatios, de hecho le dice cómo está arrancando, si con variable de frecuencia o arranque estrella triángulo, 2 bombas de agua de 10 caballos, una caldera de 5 caballos. ¿Sí ven que son cargas grandes? Sí. Estamos hablando que un caballo de fuerza son 746 vatios. Bien. Iluminación de pasillos, iluminación de hall y el portón de los vehículos, porque si se va la energía, el portón del vehículo es eléctrico y no hay un respaldo, pues
Mientras que no llegue la energía, van a quedar encerradas las personas, ¿listo? O el acceso va a quedar inhabilitado. El acceso y las salidas. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Aquí está resuelto. Cuadro de ingeniero, cargas. La verdad es de organizar los números, de saber de qué estamos hablando y poder hacer los cálculos más adelante. Esta es una vista de más o menos cómo va un cuarto para una planta eléctrica de gran potencia. Mire que no es tan, vamos a instalar una planta, la compramos en el almacén y venimos y la instalamos. No, esto lleva un tanque de combustible, lleva un tablero eléctrico para hacerle la conexión a la salida, lleva aquí una forma de medir que el exhausto, de hecho falta aquí, a veces llevan acá un hueco donde pueden, y toca hacerlo, donde hay posibilidad de regar combustible, debemos dejar un almacenamiento, ¿sí? Que al regarse, ese combustible no se disperse, y eso se hace pues casi siempre con un hueco en la parte de que soporta los equipos, ¿listo? Lo mismo para el tanque, se hace lo mismo para el tanque. En la salida de los gases, el exhausto. Entonces, a esto una planificación, ¿sí? Las líneas de combustible, las que hay que tener en cuenta a la hora de instalar una planta. Y por esa técnica y por esa dificultad que implica, pues por eso son negocios buenos donde uno puede ganar muy bien si sabe cobrar por lo que sabe, por lo que hace. Bien, hay otro equipo que está asociado, muy asociado a lo que son los sistemas auxiliares y de respaldo, que se llama transferencia automática. Este equipo lo que hace es que de forma automática conecta la red, puede ser la red, con la planta, con el generador. Entra, abre y cierra los circuitos de una forma ordenada y automática, porque tiene que ser de una forma ordenada, o si no, se arriesgan los equipos a un cortocircuito, y automática y rápida, ¿no? Porque uno la puede calibrar de tiempo. Sus equipos son algo sofisticados, pero básicamente lo que hacen es un switcheo, un bypass, para cuando está la presencia de la red y cuando la red falla, bueno, aquí la carga. Y cuando la red falla, poder meter el generador. Sí. A la final, yo tengo que alimentar una carga, que es el sistema eléctrico del edificio, de la instalación que estamos alimentando. Bien. Esta transferencia detecta fallas en el suministro eléctrico y ordena automáticamente a la planta eléctrica que se encienda. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta sobre plantas, generadores y transferencia? No, no, ya yo conozco ese ¿No? sistema. Bien. Un momento. Bueno, el otro equipo, que es un poco más sencillo, es la batería. Y la batería, pues yo sé que ustedes, o la mayoría, han tenido contacto con una batería, simplemente son varias pilas unidas. Mi mamá es de, pues, así se funciona. Entonces, hacemos esta imagen acá. Dame un segundo, que este dibujo está bueno.
Bien. No pega nada. Listo. ¿Están viendo ahí la pantalla? Me desconecté. Sí, ahí lo estamos viendo. Bien. Bueno, entonces, aquí tenemos lo que es una batería. Bien. Básicamente está conformada por varias pilas. ¿Y una pila qué es? Una pila es un elemento, simplemente un elemento con carga positiva y otro elemento con carga negativa. Esto puede ser carbono con zinc, ¿sí? La tabla periódica, de hecho. Puede ser, aquí utilizan plomo, las baterías de plomo, ¿sí? Y otro elemento, las baterías de litio. Es una tecnología que, de hecho, es de las más nuevas y de las mejores o más eficientes en este momento. Bien. Y es entre esos dos elementos que hay una reacción química que genera corriente eléctrica. Bien. O sea, a la final, ¿qué es la corriente eléctrica? El movimiento de electrones genera un movimiento de electrones dentro de esas plaquetas. Estas son plaquetas, mira, aquí lo podemos ver, vamos a ver. Yo borro un poco. No, eso que borro. Y voy a ver si detecto acá eh, la placa positiva sería esta. Y la placa positiva y negativa es comportamiento. Y el polo negativo. Y el polo negativo siempre están separados por una fibra de vidrio, un electrolito, porque no se pueden unir. Si bien ellos deben existir, no se pueden juntar porque obviamente harían un cortocircuito. Pues pasa siempre, así sea en un sistema DC de corriente directa, unir el polo positivo con el negativo es un cortocircuito y bastante peligroso. ¿Ok? Bien, y de resto, pues son prácticamente es un empaque con unas válvulas, unas valvulitas ahí donde a veces se le puede reponer el electrolito. El electrolito puede ser agua desmineralizada. El electrolito puede ser un ácido, también las baterías de ácido. Y bueno, eso básicamente es lo que es una batería. Tampoco voy a entrar en detalle por ahora, es para que conozcan el equipo, porque pues la clase es de módulos, de elementos y equipos eléctricos. Funciona con reacciones oxidación-reducción, esto en química le llaman redox, ¿sí? Y prácticamente que es importante saber que al polo positivo le llaman ánodo y al polo negativo se le llama cátodo en una batería.
una batería, entonces los nombres de los polos cambian un poco, ánodo y cátodo. Ojo que de pronto es una pregunta que suele salir mucho y es con esa cáscara. Listo. Listo, hay unas rejillas, hay unos electrodos, positivo, negativo. Aquí hay una imagen de cómo se presenta ese movimiento de cargas o de electrones de ciertos elementos. Aquí la imagen que veíamos. Las características de una batería sí son importantes. ¿Sí? Es importante saber qué tipo de tecnología es, cómo funciona su naturaleza interna. La tensión o el voltaje nominal. Aquí tenemos baterías desde las más comunes 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios y hasta más. Ahorita, y de hecho muchachos, les comento y de pronto les voy a dejar el documental de cómo están, no me dejen olvidar dejarles el documental de baterías y de almacenamiento que están utilizando ahorita las empresas de generación para construir parques solares, no como los estamos haciendo ahorita, sino con almacenamiento, lo que quiere decir con grandes unidades de baterías. ¿Listo? Con unos cuartos inmensos de baterías porque está saliendo rentable. ¿Listo? Ya está empezando a salir rentable y ya se están haciendo ese tipo de proyectos, no solamente a nivel mundial, sino a nivel regional. ¿Listo? Aquí en Latinoamérica. Bien. Hay que saber también la capacidad de carga. ¿Sí? La capacidad de carga es una potencia, pero en el caso de las baterías es amperios por hora. Recuerden que la potencia se puede medir en vatios, en caballos de fuerza, y miren, hay otra unidad en amperios hora. ¿Y por qué? A la final es lo mismo, tiene que dar lo mismo, pero tiene que ver mucho con la corriente, qué tanta corriente da en un determinado tiempo. ¿Sí? Yo tengo que saber ese dato de esa manera para poder hacer los cálculos de la carga de una batería. La energía de una batería se mide en vatios hora y el factor de autodescarga también es importante saberlo. Nos indica qué porcentaje de la batería, qué porcentaje de carga de la batería pierde en un tiempo determinado. Muchachos, así ustedes dejen una batería cargada y la guarden en un cajón, por ejemplo, la del celular, que antes se podían, o deje el celular, por ejemplo, o cualquier batería cargada durante un tiempo, no importa que la dejen, de hecho, separada del piso, aún así se va a descargar. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el solo rozamiento, por ejemplo, del aire con los bornes se lleva electrones. El solo rozamiento del aire. Claro, muy poquitos, es algo muy mínimo, pero lo va haciendo de tal forma que pasados, por ejemplo, 6 meses, la carga de la batería esté muy baja, ¿listo? O si no, cero. Bien. Y otros aspectos a tener en cuenta son la intensidad máxima de carga. Aquí no hay un dato que es muy importante y es los ciclos de carga de la batería. Ya que hace referencia a eso. Como una batería tiene una vida útil, esa vida útil se mide por ciclos. Por ejemplo, 1800 ciclos. ¿Qué quiere decir? Que esa batería te va a durar 1800 cargas y otras 1800 descargas. O sea, un ciclo es una carga-descarga. Entonces te va a durar 1800 ciclos esa batería y por eso es tan importante, señores, y lo recalcan bastante de manera comercial, no dejar descargar una batería a, a cero o cerca a cero. O cerca a cero. Porque entonces empiezan a cumplir estos ciclos. Le va a durar menos tiempo. Si la batería está diseñada para durar 5 años y
el sistema estaba configurado para que esa batería durara ese tiempo, si le metemos mucha más carga y dejamos que se descarguen las baterías, van a durar menos. Pueden ser 3 años. Si iba a durar 5 años, ahorita va a durar 3 años. Por eso es importante saber la vida útil de esa batería medida en ciclos. Esto es importante a la hora de configurar el sistema. Bien. Bien, ¿alguna pregunta de la batería? ¿De baterías? Bueno, aquí vemos tipos, monobloque, un solo bloque, AGM, tecnología AGM. Estas son de litio, unas muy buenas, las OPZB, y creo que ahorita las últimas son las OPSZS. La verdad son unos ciclos, a la final esto es de un líquido, de ácido, pero son hasta mejores que las de litio, tengo entendido. Bien. ¿Alguna pregunta? Es que no tengo bajito el volumen y no escuché a alguien estaba levantando la mano. Sí, yo, Ingen, ¿me Eh, escuchan? sí, ¿Esos ciclos también aplican para las baterías de celulares o solamente para las que se utilizan los sistemas? para todas las eh, baterías, todas, absolutamente todas. ok, Ujú. Funcionan igual. Sí. Las de los celulares, las de las motos, las de los carros, el principio es exactamente el mismo. Bien, ¿alguna otra cuestión? Entonces sigamos. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Van entendiendo? Voy muy rápido. Vean, Vamos bien. muchachos, se van acumulando las tareas. ¿Listo? Ahorita tienen otro cuestionario. ¿Qué es una batería? Descubra el principio de funcionamiento de una batería y mencione cuáles son las partes de la batería. Ahí abajo, si ven en la presentación, hay un video, hay un enlace a un video para que se puedan apoyar y contestar estas preguntas. Es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Con el video lo explicaba mucho más sencillo que yo. Voy a pasar un poco lo de la batería para centrarme en eso que es bastante importante, la conexión entre baterías. ¿Listo, muchachos? Eso aquí es importantísimo. Porque mire, ingeniero, uno no se necesita saber sino que hay un positivo y un negativo, que es de un voltaje y que es de una potencia. hay 200 una amperes compañera que está hora. intentando ¿Sí? ingresar a la sala, pero no puede entrar. No sé si necesita acceso. Al video, bueno, puede ser. Ya ahorita al final lo reviso y si quieres se los comparto. Yo lo tengo descargado. ¿Vale? Ni no es muy largo, es corto. Te lo puedo Ingen, no, compartir. hay un compañero Les que quedo está viendo intentando. el video. ¿Y qué más fue lo que les quedé viendo? Por favor, me lo recuerdan. Alexis, listo, acuérdate que tú eres el monitor, ¿no? Entonces, hay dos compromisos con ustedes, me acuerdes y yo los. Y subir la grabación de la clase porque hay un alumno, Juan, que no pudo asistir, me pidió que le pasara la clase grabada. Entonces yo la subo ahí y las comparto con ustedes. Y, entonces, lo mismo, hay una conexión en paralelo para las baterías y hay una conexión en serie. Y dependiendo cómo yo las conecte, la tensión y la corriente se van a comportar de manera diferente. ¿Listo? Cuando conecto en paralelo, como está acá, la tensión nominal de las dos conectadas al final, es decir, yo conecto las dos, pero a la final yo solamente para sacarle el voltaje a las baterías lo que le sacamos es energía, ¿cierto? Para yo salir con esa salida, y discúlpenme la redundancia que es acá, en este punto, para yo salir y conectar la carga, puede ser las luminarias, lo que sea, la carga, pues el comportamiento del voltaje es el mismo. Si las dos baterías, vean, son de 12 voltios, yo aquí a la salida
conectado en paralelo voy a tener los mismos 12 voltios. Ah, pero ¿qué pasa con la corriente? Se suma, ¿vea? Una es de 200 amperios, la otra es de 200 amperios, y al final la corriente que está en capacidad de brindarme esa batería por una hora es de 400 amperios. Sí. 4 amperios por una hora, por hora. Eso es bastante, es mucho, sí, es bastante. ¿Qué pasa? Que es solamente por una hora. Sin embargo, no sirve. No sirve, ¿por qué? Porque yo la puedo eh, sobredimensionar un poco y dividirlo en varias horas. Es muy difícil que, por ejemplo, una casa o el sistema de una casa tenga una carga de 400 amperios. Una casa puede estar consumiendo cada hora, ¿qué le digo yo? 3 amperios, 25 amperios máximo. Entonces, miren, 425 amperios el consumo en una casa en promedio por hora. Obviamente eso yo ya casi que me lo sé de memoria. Entonces, ¿cuántas horas me irá a alcanzar esta conexión en serie de dos baterías de 200 que suman 400? ¿Qué tendría que hacer para saber el número de horas? Entonces, aplico una regla de 3, muchachos. ¿Se acuerdan de las reglas de 3? Si 400 amperios los obtengo en una hora, en una sola hora, ¿cuántas horas, sí, me va a durar esas baterías si solamente me consumo 25 amperios por hora? Entonces, 400 sería este por este dividido es 25 amperios. Este por este dividido es. Serían 25 sobre 400, que me ayuda ahí con la calculadora. Sentido. 0.0625. No, no tiene sentido porque no puede dar menos que uno. Ni por el putas, dijo un señor. Entonces, tiene que ser 400 dividido 25. 16 horas. ¿Listo? Sí. Al 16. parecer no se le puede aplicar la regla de 3. No funciona la regla de 3 ahí. Entonces son 16 horas que me va a durar esa conexión. Por ejemplo, yo instalé unos sistemas así, casi que exactos, muy cercanos de hecho, mayor da 400, eran 560 amperios hora. Y eran dos baterías, cada una de 255 amperios. Se conectaron en paralelo y después sacar toda esa potencia, luego dividir entre el consumo de la casa. Entonces, ahí, miren, 16 horas es más de mediodía, ¿no? 4 horas más de mediodía. Prácticamente esas baterías van a poder soportar toda la carga de la casa por 16 horas. Puede ser, obviamente puede ser toda la noche, en caso de un sistema fotovoltaico, y cuando llegue el día, pues todavía continúan cargadas y la energía nunca prácticamente se va a ir de la casa. O sea, tiene una autonomía de 16 horas este sistema, teniendo en cuenta que la casa consuma 25 amperios. Y créame que tiene que ser una casa grande, ¿sí? Para que se consuma 25 amperios en una hora. Bien. Sí, ingeniero, una pregunta. En este caso, digamos, si trae, digamos, 1200 ciclos, entonces si lo dividimos en, digamos que una descarga diaria serían como unos 3 años la duración de una batería, ¿no? Según lo que veo. Puede ser, puede ser.
como le digo, es una aproximación porque depende de la tecnología y cosas por el estilo. Y obviamente cuando vamos a hacer, muchachos, los cálculos, tenemos un poco de datos de la placa de características de los fabricantes de estas baterías que permiten ser más exactos, ¿sí? Pero en este caso durarían como unos 3 años. ¿Sí? Tiene más o menos la razón. ¿Y qué pasa cuando yo el sistema lo calibro para que las baterías se le permita descargar solamente hasta el 50%? Pues cuando yo hago los cálculos y la configuración, de hecho eso es una tablita Excel, no hay que ir a la NASA, es una tabla Excel muy sencilla, bien elaborada, pero bastante intuitiva a usar. Y si yo programo el sistema para que solamente se permita una descarga del 50%, cuando llegue a la mitad de la descarga, ¿qué pasa? Duplico por 2 la vida útil de las baterías. Ya no me van a durar 3 años, sino que me van a durar 6 años. ¿Qué implica eso? Un poquito más de costo en paneles, por ejemplo. ¿Sí? O una batería más, o un poquito más de amperios hora subirle a la batería cuando yo la estoy configurando. ¿Sí? Para poderla pedir en el mercado, ¿no? Que ya no sería de 200, sino de 250. Pero eso lo vamos a ver ya en profundidad cuando veamos sistemas solares fotovoltaicos esa semana. Bien. Está la conexión en serie, entonces, muchachos pilosos, porque la que acabamos de ver es en paralelo. Y no se angustien, básicamente todos los equipos y elementos eléctricos se conectan de 2 formas. De 3. Paralelo, serie y mixto. ¿Qué sería? Serie paralela. ¿Listo? Se le llama mixto. Entonces, si uno se aprende estas 3 configuraciones y la forma de, de calcularlas, no tiene que aprender absolutamente nada más. Ahora, ¿qué pasa con la conexión en serie? Con la conexión en serie, pues la corriente no cambia, estamos conectando las mismas baterías con las mismas características. Siguen siendo los mismos 200 amperios, pero ahorita sí las tensiones o los voltajes se suman. Como aquí hay 12 y aquí hay 12, y la conexión es en serie, el sistema, la salida sería de 24 voltios y la corriente solo de 200 amperios. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Miren, si ustedes leen, aquí dicen, en este caso, mayor es la tensión de la corriente continua para cargar las baterías y las pérdidas son menores a lo largo de los cables. Esta conexión se hace para cuando se tiene una acometida larga, cuando se tiene una longitud de cables de salida bastante largo, uno trata de elevar la tensión para eh, requerir un cable más delgado y no se pierda tanta energía. En cambio, acá, cuanto mayor sea la capacidad, mayor será la cantidad de carga que pueda almacenarse y se mide en amperios por hora. Esta conexión en paralelo, la ventaja que tiene sobre la de serie es que me da prácticamente mayor capacidad de carga. Ya no 200 amperios, ¿cierto? Como la de serie, sino 400 amperios hora. Esta es prácticamente la que se elige, la paralelo para los sistemas fotovoltaicos. Se utiliza mucho la conexión en paralelo, ¿listo? Por la, por la mayor cantidad de carga que pueda almacenarse. Bien, ahí tienen varias preguntas de serie paralelo, de las baterías, de la conexión de las baterías. Y vamos a poder entonces entender de manera un poco más específica cuando hagamos ejercicios y van a mirar que realmente es muy sencillo y la comprobación matemática también es muy sencilla. Bien, 5 preguntas. ¿Qué es una batería? Mencione 4 tipos de baterías.
Las vimos, ¿cierto? ¿De acuerdo? La de litio, las OPZB, las de AGM. Mencioné tres aplicaciones de, de las baterías. ¿Para qué se utilizan las baterías? ¿En qué aplicaciones? Solamente tres. No van a ser ni 6 ni 9, no. Con 3 es suficiente. ¿Qué se obtiene conectando las baterías en serie? ¿Y qué beneficios se obtiene conectando las baterías en paralelo? Es lo realmente importante que hay que aprender acá. ¿Ok? Ok. ¿Para cuándo entregan entonces este cuestionario? ¿Mañana? ¿Para mañana que hagamos clase? Listo, les voy a requerir ese cuestionario, uno por uno. Ojalá nos compartan la información de lo que viene. Bien. Ya son las 8:54, vamos a dejar hasta ahí para luego meternos a UPS. Miren un poco qué nos queda, muchachos, de este módulo de elementos. Nos queda las UPS, nos queda, bueno, esta selección de UPS, aquí terminamos UPS, luego sigue la iluminación de emergencia, y falta accesorios de instrumentación industrial y falta variadores de velocidad. Siempre nos dicho, vamos un poco más allá de la mitad de este módulo. Hay que hacerle un poquito y apretarle el acelerador. Por eso les requiero tanto, muchachos, entreguen los ejercicios, los cuestionarios, háganlos, que se note que los hacen, compártalos, porque el que 3 cabezas, 6 cabezas piensan más que una, y se puede sacar un buen documento o buenas conclusiones de compartir la información. Bien, yo aprendí porque comparto. Alguien me compartió la información a mí. Alguien compartió ese conocimiento, ya sea a través de un libro, una clase o un sistema. Voy a dejar hasta ahí, voy a parar la grabación por el día de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, Inge, ¿compartimos los archivos por el grupo o al personal? Esa No, pregunta la por el tengo grupo, pendiente. muchachos. Vamos a hacerlo por el grupo porque al personal ninguno me ha compartido nada. Yo creo que vamos a hacerle presión de grupo a eso. ¿Listo? Listo, listo. Bien. Muchas gracias. Entonces voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta, también háganla por el grupo, ¿listo? Y ahorita, Alexis, miramos los compromisos con los que quedé. Los repasamos y los ejecutamos de una vez. Ok, Ya, ya me conecto contigo. Entonces, no siendo más, nos vemos mañana, ¿listo? A la misma hora. Listo, ingeniero, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Listo.